Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, ha estado en boca de muchos de ustedes y ha generado una ola de especulaciones. Sí, estoy hablando de la vida amorosa, o más bien, de la vida profesional y personal de una de nuestras actrices turcas favoritas, Demet Özdemir. Y lo más intrigante es que vamos a desgranar qué ha dicho sobre su futuro, y sobre todo, que ha revelado acerca de su relación con Can Yaman, con una frase que ha dado mucho de qué hablar: no me importa. ¿Qué significa realmente esta poderosa declaración? ¿Es una señal de indiferencia, de madurez o simplemente una forma de poner distancia? Para descubrirlo les invito a quedarse hasta el final, porque vamos a analizarlo todo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, recuerden darle a ese botón rojo de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros vídeos y activar la campanita para que les avisen cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento turco. Como bien saben, la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman, forjada en el set de la exitosa serie Erkencikus, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable y eso, sumado a sus interacciones fuera de los focos, desató una tormenta de rumores sobre una posible relación real. Durante mucho tiempo, la pareja se convirtió en el foco de atención de la prensa rosa, tanto en Turquía como internacionalmente. Cada foto juntos, cada comentario sutil, cada aparición pública generaba titulares y debates interminables. Los fans se dividían entre los que apoyaban fervientemente su unión y aquellos que simplemente disfrutaban del drama mediático. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se emociona un poco cuando ve a dos personas tan carismáticas y talentosas irradiar esa chispa especial? La complicidad que mostraban, los gestos tiernos captados por las cámaras, y la forma en que se defendían mutuamente en entrevistas, alimentaron aún más la fantasía de sus seguidores. Sin embargo, la vida, y en especial la vida de las celebridades, rara vez es tan lineal como la imaginamos. Con el tiempo las aguas parecieron calmarse, y aunque nunca hubo una confirmación oficial y rotunda de un romance por parte de ellos, tampoco hubo un desmentido contundente que apagara las llamas de la especulación. Esta ambigüedad en el mundo de la fama, a menudo es más combustible que cualquier declaración directa. Durante años la pregunta sobre Demet y Can se mantuvo latente, una duda existencial para muchos seguidores que esperaban una respuesta definitiva. Y es ahí donde entra la reciente declaración de Demet Özdemir que ha revolucionado las redes y nos ha llevado a reflexionar profundamente. En una entrevista reciente, cuando se le preguntó directamente sobre su relación con Can Yaman y en particular, sobre el futuro de esa posible conexión, o su percepción de ella, la actriz respondió con una franqueza que para muchos ha sido interpretada de múltiples maneras: no me importa. Analicemos esto detenidamente. No me importa. Esta frase, tan corta y aparentemente simple, encierra un universo de significados posibles. ¿Es este un mensaje directo a Can Yaman? ¿Es una forma de decir que ha cerrado ese capítulo de su vida de manera definitiva? ¿O es simplemente una estrategia inteligente y necesaria para proteger su privacidad en un mundo donde cada detalle personal es escrutinado, diseccionado y a menudo distorsionado por el público y la prensa sensacionalista? Si lo vemos desde una perspectiva, esta declaración podría ser una muestra de una madurez emocional y profesional muy avanzada. A medida que los actores crecen en sus carreras y en su vida personal, aprenden a discernir lo que realmente importa y a priorizarlo. Quizás para Demet, en este momento crucial de su vida y de su exitosa trayectoria, las especulaciones sobre su pasado, sobre relaciones pasadas o potenciales conexiones, ya no son una preocupación principal que consuma su energía o su paz mental. Su enfoque podría estar firmemente puesto en sus proyectos profesionales, en la consolidación de su imagen como artista, en su crecimiento personal y quizás, en una nueva relación que con sabiduría, prefiere mantener cuidadosamente en la esfera privada, lejos de los focos y las cámaras indiscretas. Por otro lado, esta frase también podría interpretarse como una poderosa herramienta de autodefensa, una forma de establecer límites infranqueables. En el vertiginoso y a menudo implacable circo mediático en el que viven las estrellas, aprender a decir «no me importa» puede convertirse en un escudo esencial y necesario. Es una manera contundente de afirmar su control sobre su propia narrativa, sobre su propia historia, y de no permitir que las opiniones las expectativas de los demás o los deseos de los fans dicten el curso de su vida personal.
Es un recordatorio tácito pero firme de que al final del día, sus sentimientos, sus decisiones, sus experiencias y su futuro son suyos y solo suyos, y que nadie más tiene derecho a interferir o a dictarles. Esta interpretación le otorga a Demet Özdemir una autonomía, una independencia y una fortaleza admirables. Es como si estuviera comunicando al mundo: he seguido mi propio camino, he aprendido las lecciones necesarias de cada experiencia, y ahora mi enfoque está plenamente en lo que viene, en mis próximos pasos, y las opiniones sobre lo que fue, sobre lo que pudo ser o lo que la gente especula, ya no tienen el poder de influir en mi presente ni en mi futuro. Además, no podemos ni debemos olvidar el contexto crucial en el que se desarrolla esta situación. Las carreras de Demet Özdemir y Can Yaman han seguido trayectorias distintas y espectacularmente exitosas desde que compartieron pantalla en Erkencikus. Ambos han participado en proyectos muy diferentes, explorando nuevos géneros, asumiendo roles desafiantes y consolidando su estatus como estrellas de alcance internacional. Demet ha continuado cosechando éxitos rotundos con producciones de gran calidad como Doğduğun Ev Kaderindir, donde demostró su versatilidad actoral, y más recientemente, la exitosa serie de Netflix Hashtag, que la ha catapultado a conquistar nuevas audiencias y a ser reconocida globalmente. Can Yaman, por su parte, ha estado inmerso en proyectos internacionales de gran envergadura, incluyendo la popular serie italiana Viola come il mare y preparándose para nuevas producciones que prometen ser eventos mediáticos. Dada esta notable evolución individual y profesional, es completamente natural, e incluso esperable, que las dinámicas personales también cambien y que las prioridades de cada uno se redefinan de manera significativa. La pregunta clave aquí, la que todos nos hacemos, es ¿qué significa realmente "no me importa" en relación con Can Yaman específicamente? Si su declaración se refiere a la incesante especulación mediática que rodeó su posible relación pasada, entonces tiene todo el sentido del mundo que con el paso del tiempo y la evolución de sus vidas, la relevancia y el peso de esos rumores disminuyan drásticamente. Las carreras profesionales y las vidas personales de las personas avanzan, toman rumos diferentes, y lo que pudo haber sido un tema candente hace unos años, hoy puede parecer irrelevante. Si por otro lado, la frase se refiere a si todavía tiene sentimientos por él, o si le desea lo mejor en sus futuros proyectos, la declaración podría ser una forma sutil pero elocuente de cerrar esa puerta de manera definitiva, o al menos de indicar que esa etapa ha concluido. Sin embargo, también es posible que sea una manera de comunicar un mensaje más profundo: mi vida personal, mi presente y mi futuro, ya no giran en torno a lo que sucedió o no sucedió con Can Yaman. Tengo mis propios intereses, mis propias metas y mi propio camino que recorrer. Pensemos en las profundas implicaciones de esta actitud. Si Demet Özdemir realmente no le importa lo que pasó en el pasado con Can Yaman, o lo que la gente piensa o especula sobre su relación, esto podría ser un claro indicativo de que se encuentra en un momento de total autoafirmación y plenitud personal. Podría significar que ha encontrado la paz interior, que está completamente enfocada en su crecimiento personal y profesional, y en la consecución de sus propios deseos, y que las opiniones externas, especialmente aquellas relacionadas con un capítulo ya cerrado de su vida, ya no tienen la capacidad de afectarla de manera significativa. Esta actitud demuestra una gran fortaleza emocional, una resiliencia admirable y una clara visión y dirección en su vida. Además, en el a menudo complicado mundo de las celebridades, se espera que los actores mantengan una cierta imagen pública y que aborden las preguntas sobre sus relaciones personales con una cautela considerable y, a menudo, con respuestas cuidadosamente medidas. La forma en que Demet ha respondido con esa aparente y refrescante indiferencia, podría ser una estrategia muy inteligente para controlar la narrativa que se construye sobre ella. En lugar de entrar en negaciones elaboradas o confirmaciones que solo avivarían más el fuego de la especulación, simplemente elige desviar la atención de un tema que considera irrelevante para su presente y su futuro. Es una táctica inteligente y efectiva para proteger su preciada vida privada y para centrar la conversación mediática en su trabajo, en sus logros profesionales y en sus proyectos futuros, que es donde realmente reside su enfoque. Es fundamental recordar que la prensa y los fans, en nuestra fascinación por las celebridades, a menudo construimos narrativas complejas y emocionales sobre ellas, basándonos en fragmentos de información, en nuestras propias interpretaciones y en nuestras expectativas personales. La relación entre Demet y Can fue tan intensa y tan cautivadora en la imaginación colectiva de sus seguidores que, incluso sin una confirmación oficial, se convirtió en una historia muy querida, un romance de cuento de hadas para muchos.
Cuando una de las partes involucradas se distancia emocionalmente o expresa indiferencia hacia esa historia, puede ser desconcertante, incluso decepcionante, para quienes se habían aferrado emocionalmente a esa narrativa. Sin embargo, es un recordatorio importante y necesario de que la vida real de las personas, incluso de las estrellas de cine y televisión, tiene sus propios ritmos, sus propias evoluciones y sus propias direcciones, que a menudo difieren de nuestras fantasías. Esta declaración de Demet también abre una puerta fascinante a la especulación sobre su vida amorosa actual. Si ya no le importa lo que pasó con Can Yaman, significa esto que está en una nueva relación, disfrutando de un amor que prefiere mantener en la discreción. ¿O simplemente está disfrutando de su soltería, de su independencia y enfocándose plenamente en sí misma y en su desarrollo personal? La propia ambigüedad de su respuesta permite que los fans y los medios imaginen lo que deseen, manteniendo un aura de misterio, pero también protege su privacidad al no revelar detalles concretos y potencialmente sensibles. Es un equilibrio muy delicado que muchas celebridades intentan mantener con maestría para navegar el escrutinio público. Ahora, ¿podemos aprender de esta situación, de esta fascinante declaración de Demet Özdemir? Primero, la importancia fundamental de la privacidad. Demet Özdemir está demostrando de manera elocuente que, a pesar de ser una figura pública con millones de seguidores, tiene todo el derecho y la necesidad de mantener ciertos aspectos de su vida en la más estricta privacidad, y de decidir ella misma qué información está dispuesta a compartir y cuál prefiere guardar para sí misma. Segundo, la resiliencia emocional. Enfrentarse a un constante bombardeo de especulaciones, rumores y juicios públicos requiere una gran fortaleza emocional y mental. La capacidad de decir, no me importa, de filtrar lo que realmente importa de lo que es ruido externo, puede ser una herramienta increíblemente poderosa para protegerse de la negatividad y mantener el bienestar personal. Tercero, la evolución personal y profesional. Las personas cambian, sus prioridades vitales se transforman, sus enfoques se reorientan, y lo que fue un tema de gran relevancia o interés en un momento dado de sus vidas, puede dejar de serlo por completo en otro momento. En conclusión, la enigmática y poderosa declaración de Demet Özdemir sobre su futuro y su percepción de la relación pasada con Can Yaman, ese contundente "no me importa", puede ser interpretada de múltiples maneras, cada una con su propia lógica y profundidad. Desde una perspectiva de madurez emocional y autoafirmación personal, hasta una estrategia cuidadosamente calculada para proteger su privacidad y mantener el control sobre su propia narrativa mediática. Lo que sí es innegablemente claro es que Demet Özdemir se encuentra en un momento decisivo de su carrera y de su vida en el que las especulaciones y los fantasmas del pasado ya no tienen el poder de definirla, de limitarla o de afectarla. Su enfoque está firmemente puesto en su presente vibrante y en su prometedor futuro, y está demostrando una fortaleza y una determinación notables al navegar el intenso escrutinio público con una gracia y una convicción admirables. ¿Y a ustedes, mis queridos seguidores, qué les parece esta declaración? ¿Cómo interpretan ustedes el rotundo "no me importa" de Demet Özdemir? ¿Creen que es una señal de indiferencia total hacia Can Yaman, de una profunda madurez personal, o simplemente de una sabia y necesaria protección de su privacidad? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y sus análisis en la sección de comentarios de abajo. Compartan sus pensamientos, que siempre son increíblemente valiosos para mí y para enriquecer esta maravillosa comunidad de amantes del entretenimiento turco. Y si este vídeo les ha resultado interesante e informativo, o simplemente intrigante, no olviden darle un gran y entusiasta me gusta para que sepamos que les ha encantado el contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y seguidores para que más gente pueda disfrutar de este análisis profundo y apasionante. Y si aún no lo han hecho, no duden en suscribirse al canal para unirse a nuestra creciente familia, y activar esa campanita de notificaciones para que seamos cada vez más los que compartimos esta pasión por el fascinante mundo del entretenimiento turco. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más noticias y análisis exclusivos. Adiós.